sistemas de salud en el mundo que lo puedan sostener. Ayer estuvimos hablando del caso inglés, y el caso inglés tiene una característica que merece ser comentado. Cuando Tony Blair toma la decisión de informatizar la salud inglesa, que es salud pública enteramente, lo primero que hace es nombrar un responsable y darle estabilidad parlamentaria por 10 años. Ese responsable tenía que llevar adelante el proyecto mucho después inclusive de que se terminara su mandato. Y divide el país en 5 áreas más el backbone o la espina, como le dijeron ellos, pero con metas de calidad de servicio que hacían que al año de esas 5 áreas el que no cumplía quedaba fuera. Y de hecho entiendo que al día de hoy son solamente 2 grandes áreas, en una está British Telecom y en otra creo que es una compañía japonesa, más lo que es la espina. ¿Qué quiere decir? Así como algunos decían que estas decisiones eran demasiado importantes para dejárselas a los militares en el caso de la guerra, parecería que en el caso de informatizar la salud, la decisión tiene que ser tomada en el más alto nivel político. Si no, no hay manera de llevarla adelante. Esa es la experiencia que estamos viendo en el mundo entero. Para dar también una estadística, en su momento habíamos analizado lo que era el caso de la atención médica de especialistas en la India, que es una sociedad bastante distinta a la nuestra, pero la estadística daba que 75% de los médicos estaban en las grandes ciudades, 23% en zonas suburbanas y solamente el 2% en áreas rurales. La falta de especialistas fuera de las grandes ciudades es un problema mundial, y para eso la tecnología es una solución. Dicho esto, hay algo que venimos trabajando desde la presidencia del Grupo de Tecnología y Salud en el ACT 2015, que es la recomendación, antes de seguir instalando equipos, antes de poner sistemas robotizados para operación a distancia, primero de tener una política, como bien dice Santiago. Y para tener una política es necesario tener un plan maestro de telesalud para saber primero qué tenemos como recursos de infraestructura, qué podemos hacer, a dónde llegamos y con qué calidad, con qué ancho de banda llegamos. En segundo lugar, saber qué recursos humanos y qué desarrollos propios tenemos. Tercero, ver qué casos de éxito hay en el mundo que se adapten a esa matriz de infraestructura disponible y de recursos humanos operativos como para llevarlo adelante. Y por último, en base a eso, la decisión política de qué es lo que prioriza cada país como aspecto que quiere atacar. Por suerte, después de mucho esfuerzo, hemos logrado que el año pasado el Ministerio de Salud de la Nación le encomiende a la Universidad Nacional de Rosario, que tiene su cátedra de telemedicina, la redacción de un plan maestro de telesalud para la Argentina. Y dentro del armado del plan maestro de telesalud es indispensable contar con un cuestionario y que por suerte se está estandarizando para el resto de América, lo que nos permite que en la próxima reunión del ACT 2015, que es la semana que viene, del 5 al 7, lo que vamos a estar proponiendo es que este master plan de salud se haga en cada uno de los países miembros, antes de seguir intentando hablar de robots o hablando de tecnología espacial. No estoy hablando de historia clínica electrónica, porque justamente historia clínica electrónica es un elemento común para cualquier política de telesalud. Sin información no puede haber decisión para llevar esto adelante. Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros estamos haciendo con bastante esfuerzo, tratando de convencer a nuestros colegas de los otros países. Hasta ahora el plan venía también con apoyo del programa ALICE de la Unión Europea. Ahora la Unión Europea se tuvo que retirar por falta de fondos, con lo cual es bastante difícil concretar las reuniones porque nadie quiere disponer de otros fondos para nuestras reuniones, pero estamos convencidos de que vamos por buen camino, que realmente el trabajo que ha hecho Santiago sobre el cuestionario con la gente de CEPAL es un trabajo muy muy bueno, y que lo que vamos a tener de acá a pocas semanas de la Universidad Nacional de Rosario va a ser por fin un elemento que le va a permitir a un ministro de Salud de la Nación tener un mapa de Argentina y realmente poder pensar de forma moderna cómo utilizamos los mejores recursos para la tecnología de la información para la gente. Gracias. Bueno, abrimos un espacio de debate previo a pedirle a Rubén Torres que cierre la jornada.
¿Nadie? Sí. ¿Qué estrategia aplicarían ustedes para resolver el problema de la interoperabilidad entre los distintos sistemas de salud, los distintos sistemas informáticos de salud que hay? Bien, yo te podría hablar de una estrategia genérica. Yo creo que y de algún modo los expositores que han hablado, yo creo que van todos en el mismo sentido. Si nosotros dejamos de mirar la fragmentación del financiamiento, la fragmentación geográfica, la fragmentación de los esquemas de la oferta de servicios de salud y miramos la necesidad del habitante, del paciente, uno podría pensar, y fíjense que inclusive Mariano ayer planteó de que les queda un año más o menos para el desarrollo puesta a punto de un instrumento que es la ficha del ciudadano. Entonces, uno pudiera utilizar el instrumento de los sistemas de información, tener una única base de datos de los habitantes, tener este spine de ficha de ciudadano donde cargar el conjunto mínimo de datos básicos de todas las contactos con el sistema de salud. Claramente también hay, no hemos hablado porque no tenemos tiempo, pero en ARSAT hay desarrollos, por ejemplo el data center de Benavides, también las conectividades que se están contratando para que los hospitales y los centros de salud de todo el país estén conectados. En fin, todas estas cosas que estén sueltas, si uno tiene una cabeza y un plan que los trate de ver, pero mirando al ciudadano, mirando al habitante, mirando lo que necesita él, entonces ya superamos. Al ciudadano le interesa quién le presta el servicio, si es público, si es privado, si lo financia la obra social o lo financia la ciudad, él quiere la prestación. Entonces creo que el sistema de información visto desde este punto y de algún modo resalto la convergencia de gente como Marano, que escuchamos los de PIN, que están avanzando con sistemas de información centrados en las personas y para potenciar las acciones de prevención. Lo escuchamos también en el subsistema público de Salta, del primer nivel. Lo escuchamos también en Matilde Menéndez, en sus sistemas que están implementando para financiadores de las obras sociales provinciales. Me parece que estos esfuerzos que están medio, digamos, dispersos y desarticulados, con un plan exactamente, pero precedido por una política, ¿no? Una política pública y bueno, esto es lo importante y hay que poner recursos en esto, porque no se puede mantener un CISA con 20 contratitos La interoperabilidad es una necesidad, es indispensable, pero es indispensable por dos motivos. El primero, porque no podemos despreciar los esfuerzos que están haciendo justamente los buenos recursos humanos en distintos lugares del país, no hablemos del mundo, y que en muchos casos han desarrollado muy buenos sistemas y además adaptados a las características locales, que también es algo que tenemos que tener en cuenta para que los profesionales lo incorporen y lo utilicen. Yo me acuerdo siempre que entre Philips y Siemens, cuando quisieron salir con sus primeros sistemas de imágenes, se sacaba una placa, en Suiza me tocó verlo, en 7 hospitales que estaban en red, tenían conectividad, pero como tenían equipos distintos, se sacaban con uno, no podían ver las imágenes en otro. Eso es inconcebible hoy. Hoy tenemos que pensar, yo no soy informático, no lo quiero ser tampoco, pero me da la impresión que pensar en la lectura, pensar en la interfase entre distintos sistemas es el único camino. No podemos pensar en una solución mágica nacional o, como están planteando la CEPAL, una solución continental, que sería maravilloso, pero que va en contra no solamente del trabajo realizado por mucha gente, sino además de las características de cada uno. Acá tenemos casos donde en algunas provincias han instalado, creo que en San Luis fue un caso, un sistema de historia clínica, una empresa muy importante japonesa, y que no hubo manera de hacerlo arrancar porque la tercera página ya estaba en inglés.
y más allá de la falta de traducción, no se adaptaba a lo que era el estilo de trabajo de ninguno de los profesionales que tenían que interactuar. Entonces, para mí, interoperabilidad es pensar una gran plataforma donde ahí tienen que converger todos, y que si de ese todo aparece algo que supera el resto, tendría que estar por encima. Pero no habría otra forma de pensar un plan maestro de salud, por eso yo lo ponía. Primero, ¿qué redes informáticas? En el caso de Salta, lo único que había era ADSL, y en algunos casos ni siquiera había línea fija en la ciudad de Salta, en los centros de atención primaria. Hubo que adaptar un sistema de datos, solamente textual, como para que el sistema fuera lo suficientemente rápido para que ningún usuario deje de usarlo porque se aburría de estar esperando. Y el otro tema es, si hay recursos humanos que pueden apoyar la informatización y que además tienen soluciones propias, pero por supuesto hay que sumarlos. Y otra pregunta que va concatenada. Utilizo un conjunto mínimo de datos que expresen las necesidades de cada persona que tenga contacto con el sistema de salud. En su opinión, o sea, ustedes ya tienen formulado, digámoslo informáticamente, ¿qué campos serían? Sí, hay una resolución ministerial aprobada por COFESA, o sea, por todos los ministros de salud de las provincias, que durante cuando era ministro Ginés González García se acordó cuáles eran los datos y por lo tanto los campos de esos datos. Sí, se llama así, conjunto mínimo de datos básicos. Eso está acordado, con lo cual, digamos, pero con muchas cosas en la Argentina existe la norma, como hablamos también con el aspecto de lo que es la protección de datos. Sin embargo, para operativizar que eso sea una realidad, estamos a años luz. De hecho, los sistemas que hoy están levantando datos en historias clínicas electrónicas de distintas organizaciones, ninguna aporta, claro, pero no, contiene el conjunto, seguramente contiene el conjunto mínimo de datos básicos, pero es un avance, tampoco hay que mirar toda la parte negativa. Yo digo, escuchamos al responsable del CISA decir de que están trabajando intensamente en esta ficha única de ciudadano para la salud, donde pudieran converger datos que levantan desde otros, inclusive programas nacionales, pero también que cualquier otro proveedor, yo me imagino que inicialmente los estatales, pero ¿por qué no los privados? Y que hubiera no una historia clínica única, pero sí este minimum dataset de cada una de las personas accesible desde cualquier sistema público, privado, y ahí estaríamos avanzando sobre una integración real, mirando la necesidad que tiene la persona, y esto sería mucho más eficiente porque si alguien tiene la posibilidad, cuando está atendiendo un paciente, de ver lo que a través del conjunto mínimo de datos básicos que se ha hecho con otros prestadores, claramente que esto tecnológicamente es posible, pero también hemos escuchado el tema de la protección de los datos, ¿no? Porque esto también es un aspecto que tiene que ser considerado. Pero bueno, en principio, lo que vimos es que el subsector privado está mucho más adelante, y esto es bastante inequitativo porque las ventajas que provee al conjunto social el hecho de tener información oportuna y relevante es una ventaja sustantiva, y si consideramos que el subsector público es el que tiene las personas más pobres con mayores dificultades de acceso, la cuestión se agrava, ¿no? Dos preguntas las asocio. Hay un artículo, seguramente ustedes lo conocen, es de un australiano que se llama Colleira. Él habla de estrategias de desarrollo de todo este tipo de sistemas y políticas, y habla de tres posibilidades. Una sería el top-down, y lo asocia con la experiencia británica, y la critica en ese artículo, diciendo que bueno, no atendía, o que había ciertas resistencias de los usuarios, que no atendía las particularidades de cada región, un poco a contramano de lo que quizás ayer se comentaba como que era una buena experiencia. La otra es un bottom-up, que también lo ve como
que se muere por inanición, por falta de recursos. Y la tercera lista. Claro, el middle algo, lo llama, que lo asocia con algunas experiencias quizás de Estados Unidos, donde hay mucho de local, que se trabaja con interconectividad, pero también se le pone mucho dinero encima y mucho énfasis en política pública. ¿A dónde ven ustedes que está la salida? Y sería la primera parte. Y la segunda, ustedes conocen las realidades de América Latina, si nos pueden dar un panorama comparativamente de dónde está Argentina, de dónde va a surgir el liderazgo en este tema en América Latina, o si va a haber múltiples liderazgos. Bien, yo creo que la palabra también autorizada, tenemos acá a alguien que ha tenido máxima responsabilidad en la OPS, que es el doctor Rubén Torres. Acudo a su... Pero yo les digo, si tengo que decir países, rápidamente digo Chile, rápidamente digo Uruguay, que ha dado también pasos importantes, y Brasil, pero digamos, países que están al ladito nuestro han hecho desarrollos también mucho más sólidos, y me parece que la estrategia no puede ser extremista o top-down, olvidándonos que los que van a implementar los sistemas de información tienen que estar involucrados, convencidos, porque si no, en salud lo sabemos, no funciona, con lo cual tiene que ser una toma de decisión de una política acompañada de recursos y por otra parte un involucramiento de las organizaciones capilares donde se produce el intercambio entre el equipo de salud y el paciente, para que de a poco se involucren cada vez más. No es posible hacer experiencias así masivas, universales. Yo digo brutal en el sentido de la informatización de los puestos de trabajo. Ahí sí tendremos que avanzar mucho más rápido de lo que vamos. Pero después, en la aplicación, en la utilización de sistemas, eso es una cosa siempre progresiva. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, y con mucha vergüenza te lo digo, no por ser rector de la universidad, sino por ser ciudadano de este país, les pido disculpas por el hecho de haber tenido que cambiar de sede ayer. No fue una cosa que lamentablemente no dependió de nosotros, un corte masivo que continuó hoy en parte en la zona de la universidad y que nos impidió dar no solo sostener este encuentro, sino las clases habituales de nuestros alumnos de grado y algunos de posgrado. Es lamentable estar hablando de lo que estamos hablando del futuro, y ayer le estábamos pidiendo electricidad a un pequeño paisito sin colinas como el Uruguay, ¿cierto? Pero bueno, les pido disculpas por esto, creo que de cualquier forma han podido estar cómodos gracias a la gentileza de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Respecto del tema que ustedes trataron hoy aquí, ustedes saben que esta es una universidad que tiene como característica la intención de ligar el mundo del conocimiento a la elaboración de políticas públicas. Y nosotros este tema, que conjuntamente con los amigos de KM impulsamos para tratar en este seminario y en uno anterior que realizamos y que seguiremos trabajando en esto, creemos que esto es una herramienta clave para la gestión de las políticas públicas. A ver, cuando digo clave, después no me voy a decir, pero lo voy a aclarar más tarde. No creo que sea la única herramienta posible. Además, con informatización y con información solamente, el sistema de salud argentino no va a cambiar. Hay ejemplos y hay ejemplos en el mundo de que abundante información no va de la mano con cambios que terminen beneficiando al conjunto de la gente. Hay ejemplos masivos de esto, tal vez uno de ellos es el propio Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? En el cual su sistema de información en salud es muy poderoso. Incluso la información que generó la intención y el documento que dio lugar a la Obamacare, a la reforma de Obama,
fue tomada de los sistemas de información de los Estados Unidos, donde está muy claro cuáles son los problemas. Pero bueno, después viene el tema de un recurso escaso, mucho más escaso de los sistemas de información, que es la voluntad política para atender estos temas. Entonces pensar que solo con sistemas de información vamos a modificar no es suficiente. Respecto después al uso de estas cosas, es decir, a nosotros nos interesa el uso en la microgestión. Ustedes habrán visto a lo largo de estos 2 días aplicaciones de esto, abundantes aplicaciones de esto. La propia historia clínica informatizada es un ejemplo de esta situación. En la mesogestión, donde también han visto esto, seguramente hoy estuvo Matilde Menéndez seguramente les habrá hablado de una herramienta que hoy es clave en el mundo, que es el manejo de las enfermedades crónicas a través de sistemas de este tipo. Y la que más nos interesa a quienes hacemos políticas públicas, que es la macrogestión, donde recién Santiago mencionaba algunas cosas que son tan sencillas de hacer y que uno las tiene entre los sueños, ¿no? La política de alguna manera es transformar los sueños en realidades, y uno de los sueños es, no puede ser que Argentina no tenga un padrón único de beneficiarios, un padrón único, que esto nos permitiría terminar con fragmentación en 2 aspectos centrales. Uno de ellos es terminar con la doble o triple cobertura que hay en el sistema de salud argentino, donde un 8 a un 9% de los argentinos tiene más de 2 coberturas. Y esto nos permitiría direccionar y focalizar perfectamente los fondos públicos para poder cubrir realmente a aquellos que no tienen cobertura y no dispersar esto de la forma que está dispersado. El otro aspecto que tiene que ver con hechos elementales, ¿no? Yo siempre suelo mencionar que uno con su tarjeta de crédito hoy, bueno, con excepción de los argentinos, pero en general con su tarjeta de crédito puede ir a cualquier lugar en el mundo, a un cajero automático, un ATM, y tomar dinero de su cuenta. Lo puede hacer desde Malasia hasta Oceanía, donde se le ocurra. No sería muy fácil, teniendo un padrón de estas características, instrumentar el sistema del hospital público de gestión descentralizada y el cobro automático de las acreencias por los hospitales a través de la simple online. Como también permitiría esto, si tenemos informatizados los beneficiarios de la medicina prepaga, poder hacer el hospital público uso de su legítimo derecho de cobrar por los servicios que presta en emergencia. El 90% de los argentinos están cubiertos por medicina prepaga. Sueños no muy difíciles de realizar desde el punto de vista técnico, pero a los cuales, vuelvo a decir, falta ese ingrediente clave de tecnología que es la decisión política. Entonces, bueno, creo que en eso es lo que nosotros nos proponemos trabajar. Porque, a ver, con esto de... una aclaración más. Coincido absolutamente con lo que decía Santiago cuando vos preguntabas cuáles son los países de América Latina que tienen cosas para mostrar, o lecciones aprendidas. Nosotros desde el OPS veíamos estos 3 países que mencionaba acá claramente con avances importantes. Ustedes dirán incipientes, bueno, pero no son los únicos que hicieron avances en esto. A ver, Uruguay tiene avances en muchos aspectos, pero hay uno que me parece clave, porque, a ver, cuando yo hablo de macropolítica me olvido de otra cosa, me olvido del tema de la educación y de la formación de recursos humanos. Es decir, si usáramos correctamente los sistemas de comunicación y de información, podríamos ayudar también a un tema que hoy está en discusión en el mundo, que es la modificación de las currículas universitarias, en especial de las carreras vinculadas a la salud. Nosotros no podemos seguir teniendo una carrera de formación de médico, por ejemplo, que dure 11 años, como dura ahora. Sumado esto a la formación universitaria básica, la residencia. Hoy esto está ampliamente en discusión. Cuando un señor que sea muy lector y que pueda leer un trabajo clínico por día, se supone que al cabo del primer año de ejercicio estaría 10.000 años atrasados en información respecto de la producción bibliográfica mundial. Entonces tenemos que tener algún otro método de mantener una capacitación continua para el conjunto de los profesionales de la salud.
Y vuelvo atrás con esto. Uruguay en eso dio un paso importante. Tuve oportunidad de vivirlo trabajando en Uruguay, que fue el Plan Ceibal. El Plan Ceibal, que fue un plan muy similar al que hoy tiene Argentina, de entrega de Netflix, sumó a esto, y la OPS participó activamente de esto, de la colocación de información en esas netbooks que se entregaban, vinculadas a aspectos de promoción, prevención de la salud y formación y seguridad social para los niños de colegios primarios que recibían esta netbook. Y esto tuvo un impacto muy importante, por ejemplo, cuando Uruguay toma la decisión y se hace pionero en la lucha contra el tabaco. Fue clave esa herramienta. El otro país, que es Chile, donde también tuve oportunidad de trabajar y de vivir, apenas yo llegué en el 2010 y produció el terremoto, que fue un tema muy complicado, se vio claramente la utilidad de los sistemas de información en dos temas que ayudaron a resolver problemas concretos del terremoto. Uno, la transmisión de imágenes, en la cual Chile ya tenía un avance interesante, y el otro, la centralización de los lugares de hospitalización después del terremoto. Ustedes saben que Chile, el 27 de febrero del 2010, perdió 4.000 camas de internación en una noche. Eso fue aproximadamente casi la mitad de las camas de internación que Chile tenía. Y este sistema permitió centralizar la información de toda la capacidad de internación del país y de esta forma dirigir las internaciones evitando pérdida de tiempo. Y el tercero, que es Brasil, donde las unidades de pronto atendimiento, la red pública del SUS en Brasil, donde hay una intercomunicación de las redes integradas, no solo de las unidades de pronto atendimiento que funcionan parcialmente, no las parciales como aquí, sino las que funcionan las 24 horas, y las unidades de pronto atendimiento de salud mental, que en muchos casos funcionan muy cercanamente, están perfectamente integradas con sistemas absolutamente comunes. Así que ahí hay avances importantes. Así que bueno, espero que nos volvamos a encontrar y sigamos discutiendo esto. Vienen años y tiempos de decisiones para Argentina en los próximos años y creo que esto que manifestaban los que estaban en la mesa reciente, que va a haber que discutir de las políticas públicas este tema del sistema de información, me parece claro. Que repito, sin olvidarse que no es suficiente con tomar la decisión, comprar los fierros, entrenar a la gente. Si no existe la otra tecnología, que es la decisión política de transformar los sueños en realidad, ¿no? Es decir, no se olviden que esto no se vende, el software que no se vende, tener un sueño, estar convencido de que uno lo puede transformar en realidad, claro, y no está en venta en ningún lugar del mundo por ahora. Acuérdense de esa anécdota, digamos, lo de ese viejo recuerdo que hay respecto de la invención de los aviones, ¿no es cierto? Lo que sucedió entre dos grupos que estaban trabajando conjuntamente, uno encabezado por Langley, un político destacado, formado en Harvard, egresado de Harvard con una maestría muy importante y muy vinculado a la política americana, que logró incluso una donación del gobierno americano muy importante para llevar a cabo un proyecto de inventar una máquina voladora. Y mientras él hacía esto y trabajaba por el apoyo político, el dinero, el apoyo económico y con su maestría de Harvard, dos muchachos, los Wright, que eran dueños de una bicicletería y que no tenían un peso, la plata la sacaban de los arreglos de parche que hacían en la bicicletería, el 17 de diciembre de 1903 pusieron en vuelo el primer avión en el mundo, simplemente con sueños y con decisión para hacerlo. No necesitaron ni información, ni hardware, ni tecnología dura. Sí, la tecnología más dura está acá y acá de cada uno de nosotros. Así que muchas gracias y nos veremos.